Hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas 8 del 19 al 21. Vinieron a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. El texto de la madre y los hermanos de Jesús aparece también en Marcos 3, 31, 35 y San Mateo 12 del 46 al 50. Es un texto preciosísimo que lamentablemente se ha visto opacado muchas veces por la reflexión protestante de la Biblia, ya que dicho pasaje bíblico se reduce solo al tema de hablar de los hermanos de Jesús, cayendo además en un anacronismo, es decir, juzgar con los criterios de hoy la forma de ver la vida de aquel tiempo, de aquella sociedad. Se juzga pues cosas del pasado teniendo en cuenta los criterios con los que hoy vemos la vida. Y esto hace que se opaque el texto, es decir, se habla de los hermanos de Jesús como si hablar de hermanos en aquel momento y ahora fuera lo mismo, cuando no era lo mismo. Por ello, la teología y los estudios serios de la Biblia, para iluminar el texto, este texto y otros muchos de la palabra, tienen en cuenta el contexto de los mismos. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cómo era la cosmovisión o la antropología o la manera de ver al hombre y a la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿O cómo era la manera de ver al hombre y la sociedad en el tiempo en que se pusieron por escrito los libros del Nuevo Testamento? Los estudiosos sostienen que las sociedades mediterráneas antiguas tenían lo que denominan personalidad diádica, es decir, es una sociedad donde prevalece el nosotros. Contrario a nuestra forma occidental de ver las cosas, para nosotros lamentablemente prevalece el individualismo. Yo y yo. Yo lo hice, yo lo dije, yo he sido el primero, y prevalece así el individualismo. En la sociedad del tiempo de Jesús prevalece el nosotros, y ese nosotros aplicado a la familia lleva lo siguiente: los miembros de una misma tribu o de un clan o una familia son hermanos y se consideran a sí mismos iguales. Si hace el bien, honra a la familia; si hace el mal, deshonra a la familia. Por tanto, los hermanos de Jesús son la familia. Y aquí ya sabemos que el grupo se vuelve muy extenso, muy grande. Pero, ¿por qué se habla de los hermanos del Señor y no de las hermanas? Podríamos también preguntarnos. Este es otro detalle a considerar, ya que normalmente la figura masculina prevalece sobre la femenina, aunque hay pasajes donde esto aparece como una excepción. Entonces quedamos con esta idea: los hermanos de Jesús son los que forman parte de su familia o tribu. Ahora, cuando Jesús afirma que su madre y sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, lo que hace es ampliar su familia, la cual ya no será un pequeño grupo, sino que se puede adherir a esta familia el que escucha la palabra y la pone por obra. Con respecto a la madre de Jesús, queda claro que es María de Nazaret, la que ha escuchado la palabra de Dios y la pone por obra. Con respecto a los hermanos, hemos de aprender a dar ese paso de escuchar la palabra a ponerla por obra. Jesús ¿tuvo más hermanos? Nos podríamos cuestionar una vez más. El texto del Evangelio responde que no solo tuvo, sino que cada vez tiene más hermanos, y son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. La pregunta es: ¿nosotros queremos formar parte de los hermanos de Jesús? Pues escuchemos la palabra y pongámosla por obra. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Santa María, ruega por nosotros.